De lo complejo a lo extremo, de la imposición a la tiranía. Así se encuentra Venezuela, una nación entrampada en rebeliones, decisiones radicales, carencias y más de 100 fallecidos en 4 meses de protestas. Este, por supuesto, es un tema para ir a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. La propuesta de un constituyente despertó la reacción dentro y fuera de Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sus duras críticas y calificativos contra gobernantes, naciones y organismos internacionales como la OEA lo han aislado. Colombia se prepara para un éxodo de venezolanos y Maduro para endurecer las sanciones a sus opositores, hoy enemigos. Esta noche nos acompañan Jorge Nuño. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, con el gusto de saludarte y tocar un tema crucial, no solamente para México y Venezuela, sino para todo el mundo. Ya estamos. La tragedia que pasa el pueblo venezolano. Estamos en la pregunta que ya iremos desarrollando, en la pregunta si es necesario romper relaciones México con Venezuela. ¿Cómo no? Carla Velázquez, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias. Gracias por el gusto estar con es mío nosotros. por Buenas el noches. espacio y el interés sobre el tema de Venezuela. Al contrario. Bienvenida. Luis Augusto Colmenares. Muchísimas gracias, un placer. El placer es mío por esta invitación y por tu atención al tema de Venezuela. No siempre es. Las naciones hermanas y el mundo latinoamericano, pues estamos unidos, raíces, cultura. Carla, tu primera apreciación, tu primer comentario, para luego entrar a debate. Yo creo que sería oportuno precisar la declaración que hizo el día de ayer el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Una declaración realmente importante y esperada. ¿Qué dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas? Reconoce que a través de 135 entrevistas realizadas a distancia, porque los funcionarios de las Naciones Unidas no pueden visitar Venezuela hasta el momento, y lo hicieron a través de entrevistas a distancia a representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, que efectivamente identifican a través de este informe que hay una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos. Quiere decir que efectivamente el gobierno de Venezuela puede ser demandado ante la Corte Penal Internacional. Primera noticia. Luego, en la noche de ayer, se determina sentencia en contra del alcalde de Chacao, que es una zona identificada como un sector de la oposición, por haber avalado las protestas y por haber garantizado el derecho a la libre manifestación. También se persigue al alcalde de oposición, David Smolarsky, que pertenece a un municipio también del lado del este de la zona de Caracas, el municipio de Latillo. Es decir, que esta constituyente pareciera una consolidación de una dictadura feroz, de una tiranía. Luis Augusto, ¿dónde se perdió la historia? ¿Dónde empezaron los equívocos? Te decía un poco antes de entrar al aire que Venezuela y México tenían una franca competencia, sana pero nutritiva, de progreso. Países petroleros, países líderes en América, países que estaban llamando la atención. Carlos Andrés Pérez tenía una seria disputa política en buen término con nuestro presidente Carlos Salinas de Gortari y se rompe todo, se cae todo. Viene en 92 un intento de golpe por parte del señor Chávez, empieza a desmoronarse la institucionalidad en Venezuela y de ahí el pleito con todo el mundo, salvo con dictaduras como Gaddafi, como Vietnam, en fin. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió la historia? Sí. Bueno, lamentablemente, desde el punto de vista de las relaciones de Venezuela con el mundo, es en los últimos años donde realmente la comunidad internacional se da cuenta y empieza a reaccionar con el proceso revolucionario bolivariano de Venezuela. Recordemos que aunque nunca fue quizás esta amistad, por ejemplo, en el caso de Venezuela-México, sin embargo, hasta hace pocos años Chávez gozaba de cierto todavía prestigio, reconocimiento, quizás avalado por algo que no necesariamente se define como democracia, que son los votos. Chávez, ante el mundo, ganaba elecciones. Ganó 2, ¿no? Ganó varias, perdió dos. Perdió 2. Ganó varias, perdió justamente
las propuestas de reforma de su propia constitución, el pueblo venezolano no las avaló. Con lo que sospechamos es el mismo libreto de aquel momento que no fue avalado por el pueblo que esta constituyente, entre comillas, pretende a lo mejor implantar. Lo que te quiero decir es que la historia de Venezuela comienza con una línea del libreto que parece ser constante. Vamos a implantar un proyecto cuya finalidad fundamental es mantener el poder. A ver, ¿vamos a implantar o vamos a imponer? Que es distinto. Sí, quizás al principio, con la gran popularidad de Chávez, podríamos decir que vamos a convencer sobre este proyecto. Y obtuvo respaldo, seamos sinceros, no sé si Carla está de acuerdo conmigo. Es posible que había por lo menos la mitad de la población apoyando ese proyecto. Pero poco a poco, cuando el tiempo fue pasando y cuando fueron ejecutando medidas tipo con bisturí, poco a poco implantando medidas que, si tú analizas, todas fueron, por ejemplo, control de todos los poderes. La oposición tuvo una equivocación en el año 2005 y le dio la Asamblea Nacional a todo el chavismo. Esto permitió que la Fiscalía General de la Nación, que el Defensor del Pueblo, que el Tribunal Supremo de Justicia, todos fueran personas afines al gobierno. La toma de PDVSA, hay gente que piensa que eso fue una estrategia de Chávez, provocar el paro petrolero para adueñarse totalmente de PDVSA, como lo hizo. ¿Fue cuando bloquearon la entrada a Venezuela con un barco petrolero? Bueno, esa fue la huelga del 2003, la huelga petrolera. Él pareciera que él se aprovechó de eso para tener total dominio de PDVSA. Chávez tomó control del Banco Central de Venezuela. La Constitución de Venezuela establece lo que es hoy normal en muchos países democráticos del mundo, que el Banco Central de Venezuela es autónomo, tiene la capacidad de manejar la política monetaria con cierta autonomía. Chávez se adueñó del Banco Central de Venezuela. Por cierto, muchas de esas medidas hoy son las consecuencias del sufrimiento y la crisis venezolana. Expropiaciones. Chávez se adueñó de mientras el sector público creció, creo que estaba viendo una cifra esta mañana, cerca del 30% en la economía, el sector privado disminuyó alrededor del 10%. Bueno, hemos visto imágenes aquí de cómo va caminando Chávez por la vía pública y dice, ¿a qué se dedica ese comercio? Es una farmacia. Exprópiese. Y ese edificio es exprópiese. A ver, señor alcalde. Jorge, aquí en Mega Noticias TV hemos tenido especial cuidado en el seguimiento de este conflicto que parece se está creciendo. Parece que vamos a una ruptura política. Tendría que darse una ruptura después de las majaderías, insultos y ofensas que ha lanzado el señor Maduro, no solo contra el pueblo, contra el gobierno, sino en propia persona contra el Enrique Peña Nieto. Como afirmé la vez pasada en el programa anterior, una grosería, una majadería, un insulto de la canciller que vino aquí a Cancún, insultó a instituciones, insultó al gobierno. La señora Rodríguez, ¿no? La señora Delcy Rodríguez. Sí. Bueno, realmente nos insultó a todos. El problema es que nadie reaccionamos. Hoy vemos un insulto, un epíteto que jamás he escuchado de un jefe de Estado a otro jefe de Estado, si es que Maduro se precia de ser un jefe de Estado. No, pero sí hay, Jorge. Bueno, las declaraciones del presidente de Filipinas, Duterte, contra el coreano, bueno, ahí sí le dijo, hijo... A ver, antes de aquí, vamos a ver esto, mira, vamos a ver precisamente a Nicolás Maduro sobre las expresiones que le regala el presidente de México. Veamos esto. Le dijo a Peña Nieto, le dio una orden pública. Si usted sigue diciendo que no va a pagar el muro entre México y Estados Unidos, no me reúno más con usted, le dijo Donald Trump. Eso da vergüenza, indignación. Si yo fuera presidente de México, me fuera con el pueblo mexicano y una mandarria y tumbara todos los muros que me separan con los Estados Unidos y no permitiría la construcción de ese muro. Pero de frente, con valentía, como lo haría Emiliano Zapata, como lo haría Pancho Villa, valiente, como lo haría Lázaro Cárdenas. Y no este cobarde que es presidente de México, Peña Nieto. Bueno, cobarde, empleado violado. Y esta fue, dices que no hubo reacción, esta fue la respuesta que en Twitter, en redes sociales, envió Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de México. Ahí está. Presidente Nicolás Maduro, cobarde es quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo. O sea, más claro y más concreto.
Hubo respuesta. Y además, a ver, Jorge, el gobierno de México ha sido duro, crítico sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, pero nunca irrespetuoso ni majadero. Y sin embargo, desde la administración de Chávez, al presidente Fox le dijo cachorro del imperio, y de ahí la escalada ha venido durísima. Creo que a falta de argumentos y de talento viene la majadería y el escupitajo. Bien. Merece un buen comentario, no desde el nivel de las vísceras de dos hombres, sino de Estado. A nivel de Estado o de gobiernos, esto que escuchamos de el presidente Maduro, pues refleja mucho de su nivel que tú y yo conocemos. Sin embargo, lo voy a comparar grotescamente. Si yo voy por la calle y me insulta un borrachito, ¿qué debo de hacer? Nada. Pero Nicolás Maduro no es borracho. Mucho más. Bueno, pero lo que debe hacer es no responder un insulto con otro insulto, una grosería con otra grosería. Pero hay canales diplomáticos. Para eso está la diplomacia, uno de ellos. La primera es retirar a la casa diplomática de consultas a la gente, a nuestro embajador en ese país. La otra, romper relaciones diplomáticas. Yo diría que no. México siguió el camino adecuado de la reflexión, porque la embajada, nuestra embajada en Venezuela, cumple una función hoy humanitaria. Ya están solicitando más de 1000 solicitudes de asilo diplomático, y esto va a aumentar. Lo mismo hizo México en Chile, como te comenté la vez pasada. ¿Por qué no rompió relaciones diplomáticas ante la atrocidad de Pinochet? Porque había que salvar vidas. ¿Por qué México no rompió relaciones diplomáticas ante el advenimiento de una dictadura de Viola, Macera, toda la junta militar? Porque había que salvar vidas. ¿Por qué no rompió relaciones diplomáticas con la dictadura de Franco? Había que salvar vidas. Vino el asilo, y aquí termino, y México salvó muchas vidas. A ver, vamos a hacer una pausa. Hoy hay que salvar vidas. Sí, no estoy de acuerdo contigo. Ahí tema el discurso que... A ver, permíteme, vamos a hacer una pausa. No estoy de acuerdo contigo, porque una cosa es salvar vidas en un éxodo que se da por una dictadura a recibir insultos de un mandatario hacia otra nación. Eso no es salvar vidas, ¿eh? Volvemos, esto es a fondo. Que viene hoy, no tenemos idea. La diplomacia o la descalificación y los insultos. Hemos transitado a lo largo de la revisión y análisis que hemos hecho aquí en este programa a fondo, de una democracia a una dictadura, ahora una tiranía. Y yo no sé con qué calidad, esto lo digo bajo mi responsabilidad, con qué calidad moral un individuo como Nicolás Maduro, que ha sido humillado por Trump, porque de Trump no habla, porque tiene negocios petroleros y hay negocios con Putin, de ser humillado por Trump, ha sido arrodillado. Chávez y Nicolás Maduro por los hermanos Castro, Fidel y Raúl allá en Cuba, por asuntos del narcotráfico, por asuntos, en fin. Hay una serie de militares en activo que pertenecen al narcotráfico, que se llama el Cártel de los Soles, pero otros militares en activo que ya están en oposición y en contra de las políticas de Nicolás Maduro. Veamos esto. Les habla el capitán Juan Caguaripano, comandante de la Operación David Carabobo, desde la 41 Brigada Blindada Cantonada en Valencia. Me acompañan oficiales y tropas de esta gloriosa unidad del verdadero ejército venezolano forjador de libertad, así como tropas activas y de reserva de todos los componentes, policías, hombres y mujeres valientes, amantes de la paz y la libertad. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado, esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional. Bueno, palabras también muy fuertes, Luis Augusto, un militar de grado diciéndole al presidente de su país, Nicolás Maduro, no aceptamos tu política asesina. Así le dijo, ¿no? Es posible que muchos militares piensan así, pero desde mi perspectiva personal,
La realidad es que hasta este momento quienes tienen el poder dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, como se autodenominan, están soportando al presidente Nicolás Maduro, lamentable y dolorosamente. ¿Soportando a razón de qué o por qué? Asumimos que hay un tema, como tú lo nombrabas, de los beneficios y prebendas que han venido recibiendo, fundamentalmente el alto mando militar. Tenemos esperanzas de que ya en los mandos medios y los mandos bajos de las Fuerzas Armadas esté todavía la capacidad y la voluntad democrática de estos efectivos para reconocer oportunamente lo que el pueblo quiere. Lamentablemente las muestras objetivas que se ven hacia el exterior es que hasta este momento no es así. Debo aclarar en aras de la verdad que estos militares que aparecen en este video son militares que pasaron a retiro, que están en situación de retiro. No tenemos información, no sé si Carla tiene alguna otra información, de que efectivamente se supone que hubo algún tipo de complicidad dentro de este fuerte para que pudiera ejecutarse la acción que se ejecutó, que al final fue tomar una cantidad muy importante de armas. Se supone que puede haber complicidad, pero no hemos visto militares activos con posiciones de este tipo. Por supuesto, de la democracia a la dictadura, acciones, vuelvo a repetir, hechas con bisturí. El pretendido golpe de Estado del 2002, creo que fue, ¿correcto? Sirvió para dar una lección a las Fuerzas Armadas. Maquiavélicamente, a partir de ese momento, día a día, mes a mes, el control interno de las Fuerzas Armadas ha sido tal que quienes estuvieron posiblemente en un momento dado se han venido retirando. Conocemos capitanes, mayores, etcétera, que no les quedó más opción que retirarse, y otros incluso fueron apartados, o en los cuales no se confían no tienen posiciones de mando. Lamentablemente, mi opinión muy personal, no sé si Carla está en desacuerdo, es que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas todavía mantienen una posición, a mi entender, no democrática, no constitucional, no institucional, por lo que han demostrado en este momento. Hoy estaba la noticia de un diputado donde la Guardia Nacional Bolivariana le estaba impidiendo el acceso a los diputados al Palacio Legislativo. Un Twitter esta mañana de uno de los diputados, por ejemplo. Oye, pero sabemos que el alto mando del ejército allá en Venezuela estuvo cooptado con beneficios y prebendas por el señor Chávez a beneficio del petróleo. Los excedentes del petróleo ya no lo tienen. Pregunto, ¿ahora Nicolás Maduro paga a los militares a través del narcotráfico? Sí hay una cohesión, y estoy de acuerdo con Luis, en el alto mando militar. La familia militar media y baja, es decir, tenientes, soldados, efectivamente viven las calamidades que viven todos los demás venezolanos. ¿Qué ocurre? Ciertamente hay un objetivo que los cohesiona. El narcotráfico es un tema importante. Tú mismo hablabas del cartel de los soles. El cartel de los soles ha sido reconocido por la justicia internacional y llama mucho la atención cómo hay altos funcionarios, tanto del gobierno como de las Fuerzas Armadas Nacionales, que hoy no pueden salir del país porque dicen que su seguridad depende del secuestro en el que tienen a Venezuela. Entonces, esto no es solamente un tema político y social. Lo que vemos en términos de una decisión... A ver, Maduro hace 4 meses podía haber dialogado y negociado y salir de manera coordinada, generando tal vez un gobierno de unidad nacional, de la situación grave de quiebra en el que está Venezuela. ¿Por qué no lo hace? ¿De inflación 1.500%? Mira, la cifra más modesta es 720% de inflación. Se dice que ya va a llegar a 1.000%. A mayo ya iba en 130%. 130. ¿Alguien dijo 1.500? ¿Exageraron en el término o pasa? Lo que pasa es que además nosotros desde hace muchos años no contamos con cifras oficiales. Las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela particularmente hacen un esfuerzo enorme por obtener una data a través de vinculaciones con los ministerios, pero no es una data oficial. Efectivamente se dice que al cierre de este año alcanzará el 1.500% de inflación. Entonces la pregunta es,
por qué Nicolás Maduro no se siente efectivamente a negociar. Porque ante la opinión de 41 países del mundo rechazando la Asamblea Nacional Constituyente, pareciera que hay una actitud día a día que fortalece la tiranía. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Hay una Venezuela secuestrada. ¿Y por qué está secuestrada? ¿Cuáles son los intereses de los altos funcionarios, tanto del gobierno como de las Fuerzas Armadas Nacionales? Tú has hecho la pregunta, pero no interrumpo un minuto. ¿Cómo financia Maduro a quienes quiere financiar? O sea, ¿cómo sigue usando con una gran disminución de recursos económicos? Lo sigue usando para mantenerse en el poder. Bueno, sacrificando lo que estamos viendo. Se ha reducido las importaciones en más de 25-30%. Ya eso se deduce, se termina siendo en escasez de alimentos y medicinas. Ya no hay divisas para financiar las importaciones. Entonces, los recursos petroleros que le siguen entrando, hay que multiplicar $43 por 2 millones de barriles diarios, aunque gran parte de esos 2 millones es para pagar deudas a los chinos. Le sigue entrando una inmensa cantidad de dinero. Deuda a los chinos fundamentalmente por armas. Parte ha sido importación de armas, pero ha habido infinidad de proyectos de infraestructura, por cierto, la mayoría no culminados, ferrocarriles que iban a atravesar el país entero, puentes sobre 2 y 3 puentes sobre el río, creo que era el tercer puente sobre el río Orinoco, infinidad de proyectos que no han sido culminados, porque hay que agregarle a todo esto el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es algo asombroso. El caso que me cuesta pronunciarlo, Odebrecht. Odebrecht. Eso es algo. ¿Qué han hecho los países en general donde se han visto involucrados en esta corrupción casi internacional? Bueno, están investigando. Abrir archivos. Abrir archivos. En Venezuela se empezó a abrir el archivo cuando la fiscal general de la República cambió de posición, diríamos, o asumió que se había roto el hilo constitucional. Y parte de lo que está pasando ahorita, donde la constituyente ha tomado prácticamente, o pretende tomar, no sé qué ha pasado hoy, si efectivamente dejaron entrar a la fiscal general nombrada como debe ser, si la dejaron entrar a su despacho, pero parte de la sospecha que se tienen es que quieren evitar que se investigue los casos de corrupción. Claro. Tienes toda la razón, querido amigo. La radiografía que vimos el domingo fue clarísima. Venezuela es un país de simulación. Todo es simulación, pero también todo es corrupción. ¿Qué vimos? Este pronunciamiento por video es muy extraño. Parece una operación Valquiria, donde un oficial de bajo rango inicia un asalto a un cuartel que es una fortaleza y se lleva las armas. Una hipótesis es que, bueno, que los mandos medios y altos mandos pueden estar de acuerdo en una operación de traición. ¿Qué veo yo? Veo un país dividido. El mando político se ve dividido. El presidente no dio la comunicación, la dio Diosdado Cabello. Yo veo 3 grandes corrientes. Una es, desde luego, el presidente que dice que tiene controles, pero la otra es una probable rivalidad política que puede ser Diosdado Cabello. Y la otra, la fiscal Luisa Ortega, que no investigue, que no indague casos de corrupción. Lo que veo en Venezuela es que entró a un terreno que tal vez sea su tumba, su epitafio. Está cometiendo, ocultando delitos de lesa humanidad. Ya no es un problema de una república con otra, es un problema de la comunidad internacional. Estamos entrando a una jurisdicción del Estatuto de Roma. ¿Cuándo va a actuar la comunidad internacional? Cuando pase lo de Ruanda, cuando haya 1 millón de muertos, o va a actuar ya. Esto puede ser que los campos que tienen en Carabobo y otro sean verdaderos campos de concentración, como fue Riga, Treblinka, Auschwitz. Entonces, la comunidad internacional tiene que actuar. Tiene que actuar y calificar esto por su nombre. Delitos contra la humanidad, delitos de genocidio, delitos que está sufriendo el pueblo.
A ver, vamos a una pausa. Esto está subiendo de tonos porque estamos hablando de genocidio, estamos hablando de traiciones. Y mencionaste un hombre que es Diosdado Cabello, un hombre que ha sido públicamente acusado de ser el trampolín del trasiego de drogas a Cuba. Y el contacto era Roberto Robaina, entonces secretario de Relaciones Exteriores de Cuba, que por cierto estuvo muy ligado al asunto del secuestro de Carlos Ahumada allá en la isla. El cártel de los soles, y también preguntaría, ¿la compra de armas con las FARC se nos olvidan? Esto es A Fondo, volvemos. Se ha acusado, o el gobierno de Venezuela ha acusado al gobierno de México de injerencista, de intervencionista, pero me pregunto si lo que hizo la Embajada de Venezuela en México al intervenir en un proceso electoral como en el Estado de México, que subieron los twitters, ya los mostramos aquí, los tenemos, y después los borraron cobardemente, esta intervención de adoctrinamiento hacia militantes de Morena, si no es injerencia y si no es intervención directa. Se habla que parte, ya está el testimonio de la señorita Moret, parte de las células bolivarianas son quienes tienen secuestrado un auditorio, el Justo Sierra, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, por si fuera poco, pues ahora el Instituto Nacional Electoral aquí en nuestro país debería de confirmar o desmentir que el gobierno de Venezuela aportó $2 millones a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador a través de Morena. ¿Eso no se llama injerencia? ¿No se llama intervencionismo, Carla? Esa es la mal llamada espada de Bolívar, corre por la América Latina. No solamente ha ocurrido en México, esos actos de injerencia han ocurrido en Argentina, Bolivia, Ecuador. Hay definitivamente una manipulación en las relaciones diplomáticas y como hablábamos antes, Venezuela hoy es un problema para el mundo. Geopolíticamente, Venezuela puede determinar un conflicto importante. Entendemos que Rusia, China y Cuba están detrás del conflicto venezolano. Entonces sí, efectivamente, hay una injerencia y una manipulación de Venezuela en otros países que ha disminuido efectivamente porque ya no existen los recursos que podían financiar de manera desmedida ese tipo de movimiento en otros países. Pero sí existe una relación, y tú decías algo interesante, ¿por qué hasta ahora Nicolás Maduro no declara en contra de Trump? Y habría que analizar allí cuál es la relación con Putin. ¿Putin está mediando en esa relación? Pues para mí es clarísimo. Y lo otro que debemos tener como alerta y que tiene que ver con el objetivo de este programa, que es hablar sobre el aislamiento de Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente, tengámoslo claro, que no va a ser un texto que saldrá de la convención de los 500 constituyentistas electos. Esa Asamblea Nacional Constituyente para mí ya está escrita. Comparemos la Constitución cubana. Hay un tema importante a legislar, entre comillas, en esa Asamblea Nacional Constituyente, que es el poder popular y el cómo se regenera o se reconstruye la estructura del Estado venezolano. Eso efectivamente dista mucho de una democracia en donde los principios fundamentales son el voto libre, directo y plural. ¿Cuántas veces han cambiado constitución desde la administración de Chávez a la fecha en Venezuela? Ninguna. No, se ha hecho una reforma, una pequeña reforma para su reelección indefinida. En el 2007 él planteó una Asamblea Nacional Constituyente que el pueblo mayoritariamente negó. ¿Qué ocurrió luego? Que durante el año posterior, a través de lo que llamamos leyes express, y en uno de esos madrugonazos se admitieron 34 leyes sobre las cuales el pueblo de Venezuela había en la propuesta de reforma constitucional negado la posibilidad de que se hiciera. Oye, pero cuando hablan del pueblo venezolano entiendo a todos. Sí. Pero aquí están radicalmente divididos. Bueno, no es el pueblo, son sectores anti y pro Maduro. Yo no sé, yo te voy a presentar esta gráfica de Data Analysis. Data Analysis siempre dio vencedor a
el gobierno en las elecciones donde efectivamente el gobierno ganó. Es decir, el análisis es una fuente confiable. Esta es la realidad del país hoy en día. ¿Qué nos dice? Ese es el nivel de aprobación de Maduro en su presidencia. Casi 80% del pueblo venezolano rechaza a Nicolás Maduro. Aquí está la razón por la cual no hay elecciones en Venezuela. Aquí está la razón por la cual impidieron y obstaculizaron el referéndum. Aquí está la razón por la cual están inventándose esta Asamblea Nacional Constituyente, que, como dice Carla, es extremadamente peligrosa porque sin el soporte popular para haber sido convocada, se eligen a unos supuestos 500 constituyentistas con el voto supuesto de 8 millones de venezolanos, que ya sabemos que no son 8 millones, pueden ser desde las cifras más serias, decían que eran alrededor de 3.7 millones. Mira, aquí hay países que aplican sanciones contra Venezuela, está Estados Unidos, México, Canadá, Colombia, Panamá y Perú. Ese es un tema, por cierto, volviendo, que no vamos a dejar el tema que es fundamental de la declaración dramática de Jorge, de que lo que sucede en Venezuela es un tema de delitos de lesa humanidad que deben ser en algún momento dado contemplados por el Tribunal de la Haya. Esa acusación es fundamental y yo la comparto, quizás no la comparto, no generalizadamente, pero hay elementos de control que han ejecutado acciones de violaciones de derechos humanos. Carla es más experta que yo en eso y debe tener un expediente inmenso de cómo se han violado los derechos humanos en Venezuela. Bueno, solo eso es bueno 124 y es malo. Muertos, bueno, ¿no? En las así es, fíjate que la Fiscalía tiene una averiguación por 137 fallecidos. Organizaciones de la sociedad civil determinan hoy que hay 157 fallecidos en ocasión de los conflictos. El tema de la justicia militar, el que se presente a civiles ante la justicia militar. Hay 600 civiles presentados ante la justicia militar. Bueno, vimos imágenes aquí en México de un militar que a través de una reja le dispara a un adolescente de 16 años a quemarropa. Y hay muchas imágenes de esas. El tema es que esto es un arma de doble filo. ¿Qué sucede cuando tú eres un gobernante al estilo de estos? Que ya están claramente, saben que pasaron la raya. Las posibilidades de la salida se reducen. Las posibilidades de las salidas negociadas se reducen. ¿Cómo negocias tú un perdón de un delito de lesa humanidad que no prescribe? Pues pidiendo asilo a Cuba y siendo protegido por los Castro. Digo, la salida me parece un poco mejor, es abogada y volvemos a casos de la región interesante en términos de lo que tú comentas, Chile y el caso de Pinochet. Pinochet, después de haber perdido en el plebiscito, tiene unos años como jefe de las Fuerzas Armadas, pero eso se llegó a través de una negociación y yo coincido con Luis en que las demostraciones actuales lo que vemos es que hay una conducta que se aleja de una posible negociación, que cada vez hace más difícil que se pueda llegar a un consenso. Y tú lo decías bien, y nuevamente quisiera retomar el tema del aislamiento que me preocupa, porque ahí vemos una Cuba con 58 años de una dictadura que ha deprimido al pueblo cubano. El más afectado en una posición de aislamiento internacional es el pueblo, no es el liderazgo. Pero la Organización de las Naciones Unidas no tuvo un voto unánime contra Venezuela, se dudó. Es más, esa intención de Luis Videgaray fracasó aquí en Cancún, ¿o me equivoco, Jorge? Así es. No hubo consenso, no hubo unanimidad, no hubo cabildeo. Yo creo que todavía hay un espacio para la intervención de la comunidad internacional de forma más firme, más importante y más unánime, si pudiera llegarse el caso, para declarar al gobierno de Maduro. De ahí al rompimiento y aislamiento del país, yo sí pongo ya elementos de duda. Eso hay que pensarlo mejor. A ver, voy a hacer una pregunta difícil que tiene que abrir un poco la geografía de lo que estamos hablando. Pero ¿por qué la agresión, la calificación, la crítica tan dura contra Venezuela y no contra Cuba? ¿Por qué la ONU sí es firme en determinar lo que está pasando en Cuba y no es firme en determinar junto con la OEA lo que está pasando en Venezuela? En Cuba hay una dictadura igual, similar o peor que la de Venezuela, tradicional. Así es, y además hubo alianza con la extinta Unión Soviética que puso en riesgo la estabilidad mundial con una guerra nuclear en la frontera con México, en la frontera con Estados Unidos. Y hoy la sociedad internacional ha sido más dura con Venezuela que con Cuba. Yo pregunto por qué. Sí, tú mencionaste allí el contexto internacional y habría que recordar que eso se dio en el contexto de la Guerra Fría.
ciertamente hay que reprochar la actitud de los países de la región respecto a una mirada evasiva de la dictadura cubana. Pero también hay que reconocer que Venezuela y los líderes que hoy reclaman más democracia, nacieron la mayoría de ellos en democracia. La mayoría del pueblo cubano que intenta ahora acceder a puestos de gobierno, porque la propia ley electoral cubana así lo establece y la región lo desconoce, pues nacieron en dictadura. Están en dictadura. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que la capacidad de incidencia de una sociedad civil deprimida no es tan fuerte como la de Venezuela. Y allí habría que tratar de ayudar a esos liderazgos cubanos incipientes y otros con una mayor fortaleza para que puedan hallar espacios para intentar abrir la puerta hacia una transición democrática. Creo que hay tanta responsabilidad del gobierno como de la sociedad civil cubana. No olvidemos una interrelación importante, quizás me atrevo aquí a un pronóstico, quizás aventurado. Venga. Lo que suceda, termine sucediendo con Venezuela, puede tener implicaciones importantes en el proceso de liberación de Cuba. Y al revés. ¿A favor o en contra? Si termina positivamente liberando a Venezuela y saliendo de esta dictadura, eso debería favorecer la liberación de Cuba. Y al contrario, si este proceso de liberación de Venezuela fracasa, la comunidad internacional tiene que estar pendiente, y sobre todo Latinoamérica, México especialmente, en las consecuencias que esto puede Pero a ver, producir. me voy a atrever a secuestrar las palabras, hasta dónde estoy cayendo, pues secuestrar las palabras de Nicolás Maduro, pero me parece que Venezuela como gobierno, Venezuela como pueblo y Venezuela como Maduro están arrodilladas a Cuba. Y eso lo muestra desde la historia de Chávez. Saca al pueblo. Venezuela como gobierno. Así es, como gobierno. Pero quienes apoyan a como Maduro gobierno y han apoyado a Chávez, o es el movimiento chavista, bueno, a final de cuentas condecoran esta relación. Pero yo no creo que haya una Cuba-Venezuela. traducción, incluso en esa pequeña parte del pueblo que esa afecta al oficialismo. No creo que haya una relación entre esto es la línea que dictamina Cuba. Eso efectivamente, si hay una vinculación, y yo diría más, hay una sujeción del gobierno venezolano a los dictámenes y a la línea cubana. Efectivamente eso es así. Claro, desde nuestro punto de vista, solo como observador a distancia, sí hay una división, hay una manipulación del gobierno de los famosos enchufados, una minoría secuestrada porque tiene que darle algún privilegio, alimentos, medicinas, a cambio de que voten. El carnet de la patria. El carnet de la patria. Es una manipulación, no les queda otra, Carlos, o morirse de hambre o ser enchufado. A ver, vamos a hacer una dio pausa. resultado mucho tiempo. Vamos a hacer una pausa, es un compro de regresamos votos. con este tema. Les voy a hacer una confidencia. Tuve la oportunidad de recorrer varios países del cono sur de nuestro continente. Y me confiaban en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, que hacían movimientos humanos para favorecer la implantación de regímenes de izquierda en esos países. ¿Qué quiero decir? En Chile y en Argentina se quejan de que hay ciudades paracaidistas o ciudades satélites. ¿Por qué? Porque cuando necesitaban votos para imponer el sistema, enviaban desde Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, aviones cargados con la promesa de que a esos ciudadanos se les iba a dar la nacionalidad de inmediato, comida, sustento, educación y vivienda, a razón de que votaran por quienes determinaban en conjunto esos países. Me parece una democracia disfrazada muy grave. Esto es A Fondo, volvemos. México ante la disyuntiva de romper relaciones con Venezuela. A ver, el discurso de izquierda latinoamericano que está haciendo en abuso de los pobres, las promesas de te voy a sacar de pobres, todos vamos a ser iguales, y los dejas con carencia. Si no me equivoco, Luis Augusto, hoy la gente en Venezuela está cruzando la frontera con Colombia para buscar papel de baño, para buscar medicinas. Y hace 18 años, en el lapso de 18 años, 1,5 millones a 2 millones de venezolanos han salido de Venezuela. Ahorita es de manera crítica. Todos los años se venía sucediendo. Yo quiero enlazar con que dejamos atrás el discurso, el insulto de Maduro. Yo realmente, por supuesto, conviviendo en México,
también me ofende y desde el punto de vista anímico, obviamente que me desagrada totalmente. Pero yo entiendo y hay que entender que detrás de ese discurso que insulta al presidente de México o insulta a los mexicanos posiblemente, pero está dirigido al pueblo venezolano, es el discurso tradicional y al mismo pueblo mexicano. A ver, ¿a qué te refieres? ¿En qué sentido? Usando los términos que, entre comillas, a los latinoamericanos nos puede gustar. Todos somos quizás un poquito antiimperialistas, posiblemente, muchas acciones imperialistas del gobierno americano no nos gustan. Entonces lanza el discurso antiimperialista, lanza el discurso de beneficio al pueblo. Soy, represento el pueblo, eso es el paz típico, y justicia. Paz y justicia. Revolución, la revolución es la solución. Y entonces lanzan ese proyecto durante 18 años, como decía Carla, de la espada de Bolívar por la América Latina. Lo que decía hasta ahorita, no conocía el tema de los venezolanos movidos a los otros países para votar, pero obviamente de que hubo financiamiento de un proyecto, entre comillas, de izquierda en Latinoamérica, lo hubo. Y de grupos izquierdistas en el mundo. Yo viví en Londres una época y allá hacían reuniones masivas en el Trafalgar Square donde asistían la izquierda británica apoyada por la embajada venezolana. Ahora, mi apreciación, después que uno ve cifras como esta, se supone que el proyecto de izquierda para Venezuela y para Latinoamérica era un proyecto a favor de los pobres, reducción de la pobreza, porque efectivamente en el año 98 había una altísima pobreza, como ven ustedes ahí, casi el 50 y pico % de pobres en Venezuela, y sobre ese discurso se monta Chávez. Pero ¿cuál es el resultado de la revolución? 80% o más de pobreza hoy en día. Entonces mi conclusión es, con todo respeto a la izquierda, con todo respeto a las posiciones políticas que deben atender las necesidades del pueblo, el proyecto chavista traicionó a la izquierda. Y Latinoamérica, la izquierda latinoamericana, la izquierda mexicana, debe con absoluta conciencia, con libre conciencia, aceptar esta realidad, seguir luchando por sus causas, pero deslindarse de una dictadura y una tiranía. Claro. Carla. Absolutamente de acuerdo con Luis Augusto. A mí me preocupa la solidaridad automática de las izquierdas latinoamericanas, de algunas izquierdas latinoamericanas, porque efectivamente el problema de Venezuela no se trata de un tema ideológico hoy, se trata de la ineficiencia de un gobierno que ha usado el discurso de la izquierda como el que más dinero les ha dado. Hoy, ¿cuál es la cifra de hoy en Venezuela? 158 fallecidos a causa de un conflicto, más de 5.000 arrestos. Hay al menos 12 autoridades municipales detenidas al día de hoy. Entonces yo llamaría a la izquierda a que analice en términos de principios sociales. Esto es izquierda. Este proyecto que llevó a Venezuela a que más de 3 millones de personas comieran de la basura, hurguen en la basura, es de izquierda. Creo que esa no fue la promesa chavista. La Venezuela de hoy no se parece a la Venezuela de hace 18 años. No, nada. Claro. Si algo conocí, viví y entendí muy bien, vi la prosperidad de Venezuela, la riqueza cultural, los cuadros técnicos. En verdad tuve una excelente impresión de la juventud venezolana, que la mitad estudiaba y la mitad trabajaba. Sin embargo, la izquierda, esto no es una izquierda, es una dictadura y es una tiranía que secuestra lo mismo a la población, que le promete el cielo y realmente encontró el infierno. Esto es un infierno, es una tragedia humana, la realidad. El no 80, creo, observo que es casi el 90% de la población que no quiere. Y no es un problema ideológico, es un problema real que está aquí. Un gobierno que secuestra ideologías. Esto no es una izquierda, esto es una demagogia, es el abuso de ideas, ¿no?, que son exóticas para ellos. Ni siquiera saben lo que es una izquierda. Instalar una asamblea a modo, ilegítima, ilegal, es para mantenerse en el poder y proponerles otra vez el cielo. No, el cielo no los escucha. Lo que estamos viendo es un infierno. También hay que decirlo, la asamblea legal instalada, constitucional, hay fermentos entre ellos de división.
puede haber rivalidades por lo que puede seguir el poder. Lo que yo diría que hay un ambiente de decadencia. Los mejores cuadros de Venezuela, entre ellos mi hija, están acá, están en Estados. Se fueron los mejores cuadros, jóvenes, excelentes, entrenados, educados en las universidades, tuvieron que salir. A ver, no le pregunto a... Sí, dime, Luis. No, pero es que lamentablemente voy a diferir un poquito de Jorge con todo respeto. Mejor. En Venezuela queda una juventud que la estamos viendo hoy, no solo en las universidades, sino también en las calles. Ha salido infinidad de cerebros, de gente profesional, pero en Venezuela todavía hay la capacidad del pueblo y de la juventud de enfrentarse a esta realidad. Y en segundo lugar, quizás ingenuamente, la oposición en Venezuela no está dividida. Democrática y genuinamente tiene opciones estratégicas y tácticas diferentes, donde se presentan diferencias. Y aunque el pueblo todavía quizás no hemos aprendido como venezolanos a entender eso, esa es una realidad, y es una realidad democrática y es una realidad positiva. Yo apuesto que hasta el final la unidad política venezolana, después de la discusión que está por ejemplo en este momento, van a tomar, como ya pasó en el pasado, las decisiones correctas. A ver, no me atrevo a preguntarle a Luis Augusto y a Carla porque no son nacionales de México, pero a ti sí, tú sí naciste aquí. ¿Qué nos faltaría para romper las relaciones con Venezuela? ¿Que nos tomen la embajada? ¿Que asesinen a un mexicano? ¿Qué nos faltaría? Porque para ti lo que ha ocurrido no ha sido suficiente. No faltarías. Yo diría serenidad. Es un insulto, es una grosería, es una majadería. ¿Qué es lo que realmente quiere con esa grosería? Que rompamos relaciones. No debemos caer en ese juego del exabrupto. Y cuando yo te insulto a ti, ¿cuál debe ser tu conducta? ¿Me puedes correr de tu casa o te corro de mi casa? No muevas, no digas nada, no comentes nada. Es un exabrupto. Las relaciones de Estado y de gobiernos deben ser basadas también en las instituciones. Yo, desde mi punto de vista, ¿quién ganó y quién perdió de este insulto? El presidente de México no dijo nada, más allá de un Twitter. A mi juicio, México, no por este insulto, debe mantener su relación y las puertas abiertas al éxodo. A ver, vamos al éxodo que viene, la juventud heroica, que es los jóvenes que están en las calles todos los días. Los van a perseguir. Jorge, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado otra vez. El tema no va a acabar con este programa, lamentablemente. Carla, gracias. Acotar algo importante en relación a lo que hablábamos de la llamada o el llamado alzamiento militar, que efectivamente, coincido con Luis, no es tal. Sí, definitivamente hay unas divisiones, pero lo que hoy sí está claro en Venezuela es que tenemos un liderazgo que cree en la salida democrática, que lucha por la salida democrática. Y si eso pasa por tener divergencias en una mesa, discutirlas para llegar a acuerdo, esa es la democracia que queremos en Venezuela. No queremos otra vez un bloque en donde el que piense diferente está fuera. Eso no enriquece al país. Ese es el punto, y ahorita voy a cerrar con algo, voy a interpretarlo de otra manera. Luis Augusto Colmenares, muchas gracias. Las gracias a ustedes, un agradecimiento profundo de corazón a México, al pueblo mexicano que empieza a comprender la realidad de Venezuela, a ti por invitarnos a este programa. Esta es su casa. Y bueno, voy a interpretar de otra manera, Carla, tú hablas de negociaciones, de democracia. Yo creo que, bueno, no creo, no es asunto de fe. A los hombres nos distingue de otros animales el uso de la palabra y el uso de la razón. La mejor tarjeta de presentación que tiene un ser humano es su clase y su dignidad. De esto carece Nicolás Maduro, siendo jefe de Estado. No hay duda. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber prestado atención a este programa, a este contenido que es importante para la estabilidad internacional. Soy Carlos Ramos, que tengan la mejor de todas las noches. Nos encontramos a fondo en la próxima. Gracias. Hasta luego.
No es un asunto de gobierno, Gracias. es de pueblo. No, y-